Bueno, seguimos en este último bloque de TLB1 especial sobre Jacques de Maillet y la pregunta al piso especialmente a Denis Martos. ¿Cuáles fueron los aportes, no es cierto, de las teorías de las funciones esenciales del Estado soberano que lo consideraba de Maillet en este esquema? Creo que Jacques de Maillet es el único, y si no es el único, es uno de los muy pocos que justamente encaró el problema de las funciones del Estado. El pensamiento que a mí personalmente más me impactó fue cuando, y eso lo discutimos muchísimo después con él, cuando él señala que el Estado no gobierna a la comunidad, sino en nombre de la comunidad. Ahí está dada toda la diferencia, en primer lugar. El profesor hablaba de las funciones de síntesis, conciencia y mando, que son un poco difíciles de entender, así es para las personas no demasiado formadas en ciencia política, pero se podrían llegar a traducir, a mí me gusta mencionarlas siempre como las funciones de síntesis, planificación y conducción, que digamos, es lo mismo dicho con otras palabras, se entiende quizás un poco más. El problema del Estado como tal, si uno lo entiende, no como algo que se le superpone a la sociedad, mejor dicho, a la comunidad, que también hay una gran diferencia de conceptos de sociedad y comunidad, que son dos cosas distintas. Si uno entiende al Estado como parte orgánica de la comunidad, las funciones surgen solas prácticamente. Las funciones claro, es un organismo con una cabeza, con problemas, pero funciona como un organismo vivo, donde, digamos, respetando ese orden natural, digamos, ¿no? La responsabilidad de las funciones dentro de la comunidad se establecen prácticamente automáticamente, ¿no? Claro, y ahí surge también la diferencia que hay entre todas las concepciones, sobre todo la liberal y más todavía la marxista, que consideran el Estado como una superestructura. Mucha gente se olvida de que Marx profetizó la desaparición del Estado. Antes habíamos hablado del capitalismo de Estado. Bueno, los que profetizaban la desaparición del Estado construyeron al final el Estado más monstruosamente grande de la historia. Es decir, no hubo nunca en 40.000 años de existencia del ser humano sobre el planeta una sociedad que haya carecido de órganos de mando, órganos de síntesis, de planificación y órganos de conducción. Nunca lo hubo. Entonces, es rendirse casi ante la evidencia y por reducción al absurdo casi, uno podría decir que las funciones del Estado son esas. En la medida en que cumple esas funciones es un Estado legítimo. En la medida que no cumple esas funciones podrá ser legal, pero no es legítimo, que es la otra gran diferencia que ¿Hay algún Estado actual que implemente ese sistema? Mire, parcialmente podemos hablar de que en alguna medida se cumplen esos, o sea, hay planificación, hay órganos de conducción, los órganos de síntesis a veces fallan, pero los hay también. El problema no es si se cumplen o no en alguna medida, el problema es si realmente la gente que conduce el Estado tiene conciencia de que esas son sus funciones, y todo lo demás son aleatorias, que esas son sus funciones principales. En la medida en que usted coloca esas funciones en un segundo plano, por más que las cumpla, la estructura se le resquebraja. Ya no es un organismo, como dice Javier, no es un organismo vivo, sino es un organismo que tiene algunos elementos que más o menos lo mantienen, pero no bien. Desjerarquizado. Sí, se parece a un mecanismo. Se parece a un mecanismo. Como un aparato ortopédico superpuesto. Exactamente. Pero sin jerarquía, ya solamente con el concepto de igualdad. Digamos que es un error que hace mucho daño, digamos. Es el que más hace daño. El que más hace daño, digamos, para poder llegar a un Estado como el que se propone en el Estado comunitario, también hay un trabajo de educación integral a partir de
de la primera educación, digamos, del colegio, de la familia, todo, pero no imponiéndolo, sino haciéndolo comprender, ¿no? Que es lo que hace acá ustedes con la Segunda República, o lo que hacemos nosotros a los demás, que no nos vean como alguien que queremos que hagan todo paso de ganso y todo esto, sino que entiendan que hay gente mejor que nosotros, peor que nosotros, más capaz para una cosa, menos capaz que para otra. Claro. Digamos que hay una jerarquía, ¿no? Y todos los organismos tienen una estructura, claro. Héctor. No, quería decir que si bien estos factores que serían la integración, la planificación y la conducción, porque la síntesis en realidad es eso, se da en todos los estados, porque en la medida en que no se dé, lo que desaparece es la comunidad. En la medida en que no se cumpla las funciones de conducción, desaparecen no físicamente las personas, pero sí la integración de los grupos y de las comunidades menores dentro de la gran comunidad. Pero lo más importante de Mayet es haber sostenido, no fue el único. Para mí Maquiavelo utiliza el Stato en este mismo sentido, el haber usado en sentido restringido, cuando toda la doctrina de la Ilustración, es decir, antes del liberalismo incluso, toda la Ilustración es un intento por dar a entender que el Estado es simplemente una forma de comunidad, una forma moderna de comunidad. Es decir, zambullen el Estado en la comunidad. Tan es así que se habla de Estado-Nación. ¿Cómo va a ser Estado-Nación? No existe el Estado-Nación. Existirá el Estado Nacional, pero la nación es una comunidad, no un Estado. El Estado puede ser republicano, monárquico, como quiera que sea, pero si hay algo que no es nación, ni tampoco es imperio, ni tampoco es chivitas, porque esas son comunidades. El no distinguir el organismo del órgano, claro. Esa es la clave de la gran confusión, no solo en las palabras, sino en la mente de toda la teoría política moderna. Esta es la grave. Sí, yo creo que también pasa por ahí. Y por eso yo celosamente siempre he mantenido ese distingo. Y he definido al Estado como un órgano y no como un organismo. Y por lo tanto, como un órgano especializado, como son todos. Pero en este está especializado, como el cerebro en el cuerpo biológico, está especializado en la conducción de la sociedad global o comunidad. Y mientras a esto se confunda, nada se tiene en claro. Ni las relaciones entre el centro y la periferia, federalismo, unitarismo, ni las relaciones entre la cúspide y la base, que se tornan faraónicas, y no se aplica lo que llamaban los alemanes el Führerprinzip, es decir, el principio de jefatura, que no significa adoración al Führer, sino que significa que cada jefe subordinado tiene un ámbito de atribuciones de las cuales él responde hacia arriba y protege hacia abajo. Y el que no tiene esta visión, además, al estar, esta visión orgánica de la sociedad, puede proteger. Ahora correcto, porque somos todos iguales. Claro. Entonces, ¿por qué voy a proteger? La base clásica del poder era la capacidad de proteger al súbdito. Claro, lógico. Entonces, como el mundo moderno equipara a todos los que obedecen, y es más aún les hace figurar de que mandan, porque dice que el pueblo es soberano. Entonces, semejante no es un error, es simplemente un absurdo. Por eso lo cree todo el mundo. Claro, claro. No es fácil que toda la gente crea algo equivocado, pero es muy fácil que crea algo absurdo. Ahora, siempre que nos les toque de cerca, a ver si les hacen creer a los pobres que son ricos. Y en cambio nos hace creer a los que somos súbditos que somos soberanos. ¿Qué trampa es esta? Bueno, de Mayet no caía en todas esas trampas. Más bien se especializó en develarlas, en ponerlas de manifiesto. Y como contrafigura edificar una teoría del Estado que recompusiera en el orden natural el principio de jefatura, especialmente a nivel político. Indiscutiblemente que hay otras jefaturas.
y que hay interrelación entre las jefaturas sectoriales y las políticas. Pero también, somos nosotros los que tenemos que ponernos, organizarnos, digamos, y poner a disposición lo que creemos que sabemos, o cada uno. Esto está bien, esto está bien, pero lo primero somos nosotros, los demás, digamos, los demás que son muchos también, no es que una élite, pero sí es necesario una élite intelectual que tenga idea concreta de lo que significa el Estado comunitario o el Estado o la comunidad y todo esto, y no, digamos, estar siempre con un discurso llevado siempre a un ámbito, derecha, izquierda, centro, comunismo, anticomunismo. Además, el Estado comunitario nosotros significa... podemos modificar la ideología de May, disculpe, No, está bien. Decía que además el decir que el Estado es comunitario es negar que sea un símil a una simple asociación, que eso es lo que entiende toda la teoría contractualista. Porque si el Estado surge de un contrato, lo que se produce como resultado de un contrato es una asociación. El Estado no es una asociación como no es la familia. Es una, como sí lo es un club. El Estado es un grupo, no una asociación, como no es un equipo de fútbol. El Estado, por lo tanto, tiene funciones diferenciadas que ejercita naturalmente, y por lo tanto su existencia no es algo agregado ni previo a la sociedad, ni tampoco un producto posterior. Esto es, digamos, claro, es volver del embés toda la dialéctica liberal marxista que conocemos desde que nos educamos, y las que nos embeben todos los medios de comunicación, yo diría de incomunicación, sí, los medios de incomunicación. Porque de verdad nos incomunican, nos desconectan de la realidad. Hacen un daño tremendo, claro. Y lo están, pero es directamente es una campaña por eso digo, contra antinatural. Es bastante fácil de explicar, ¿no? Sí. Como decía Antonio Martinotti, es decir, todos hacen un poco de planificación y todos hacen un poco de... sí, inevitablemente. Lo que pasa es que después muchas veces las planificaciones que se adoptan son planificaciones hechas por otros, claro, y las funciones jerárquicas son jerarquías impuestas por otros. Correcto. Y entonces el tema es que, digamos, tenemos una comunidad que no se rige de acuerdo a sus propios intereses, sino a los intereses de alguien de afuera. Y hoy en día a nivel global son varios los estados que están en esa situación. Sí, o sea, la mayoría tal vez. Lo que pierden de vista de que el Estado es un organismo y la comunidad, el Estado no es un organismo, es un órgano, y la comunidad es un organismo, pierden de vista que si el Estado fuese un organismo, la comunidad también sería un organismo injertado dentro de otro organismo. A veces pasa eso, por supuesto. Eso genera una gran confusión a nivel mundial, ¿no? En todas estas descripciones que probablemente favorecen. Dura 2 siglos y medio. Claro. Antes había captado solamente a una minoría intelectual, pero ahora, debido a la educación generalizada, claro, bueno, pero después eso desciende. Hay una suerte de ciencia política vulgarizada al paladar de la masa, ¿no? Así como Navier decía, así como se prepara una sopa para el perro, preparan no doctrina, sino recetas para la masa. Dígame una cosa, ¿qué otros aportes ustedes reconocen del profesor de Maillet a la CEDADE, por ejemplo, como se dice, al Centro de Estudios de América y de Europa? El profesor formó a prácticamente toda una generación de jóvenes que en su momento dado se arrimaron al Centro de Estudios. O sea, fue algo así como, después de haber recibido una formación básica, la formación superior la dio el doctor de Maillet, y creo que hay muchos que todavía usufructúan de lo que aprendieron de él, lo reconozcan o no con posterioridad. Hay mucha gente que lo sigue, por supuesto. Ahora están resurgiendo también grupitos que ex-edades, están Europa con toda esta situación que se ha creado, estos grupos empiezan a resurgir, digamos, ¿no? Y la curiosidad que vamos tratando de transmitir un cambio, bueno, que hay algo que podemos, hay otra cosa que no sea comunismo, que no sea liberalismo, que no sea capitalismo. Yo lo que puedo transmitir en 56 años de docencia universitaria
En mi disciplina me consta que es récord mundial. He superado los 53 en que fue profesor de Derecho Político González Posada en la Universidad de Madrid. Yo lo superé por 3 años. No sé, de repente, sin ninguna trascendencia en mi caso, por supuesto. Tenemos que hacer no va a constar. Tenemos que emborrachar, que es lo que se lleva ahora. Ahora es emborracharse, degradarse, un poco para festejar, digamos, tener el honor de estar con un profesor. No, yo no me emborracharía, tomaría nada más que una sola botella de champán, porque soy una persona. Como decía, eso me hace acordar una cosa que decía el profesor. Disculparás, Javier. Nunca antes de las 5 de la tarde y nunca menos de un litro. Exacto. La prudencia de los dos lados. ¿Hay algún hoy en día, hay algún discípulo? Sí, bueno, algún heredero. Hay muchos que se dicen y que yo conozco, y ninguna usa su léxico. Yo dudo de que los que no usan el léxico de Maye sean precisamente herederos de lo que dicen haber aprendido de él. Yo tengo todo el derecho a dudar. Me sorprende, no en el caso de Javier, pero a Denis Martos, que lo conocía en forma indirecta, me lo presentaron, me sorprende la extraordinaria fidelidad al origen. A la obra, sí. Bueno, y no de esa obra, sino habrá otros, yo hablo el origen de esa obra. Yo conozco muchos que han pasado por los cursillos, muchos, muchos, muchísimos, no voy a mencionar ninguno, y algunos reconocen lealmente ese magisterio, y ninguno de los que yo conozco, que no son todos, ninguno lo lleva a la práctica, al menos desde el punto de vista intelectual, que les sirva simplemente como un referente académico. Para nada. Cuando escriben algo, hablan del Estado-Nación, hablan de los 3 poderes. Por favor, hacen bien si eso les parece que deben difundir. No digan que fueron discípulos de Maye, porque no lo fueron o se olvidaron. No tienen mala voluntad, lo reconocen. Si tuvieran algo que esconder, hay quienes lo niegan, también conozco. No. Yo estoy hablando de los que reconocen ese discipulado. Pero me consta que estuvieron, porque yo estuve muy cerca de él. ¿Se puede hablar del peronismo entonces? No, dentro y fuera del peronismo. Más dentro del peronismo que fuera, pero el peronismo es mayoría, entonces es mayoría en todos lados, pero no. Pero prácticamente no han estado cerca o han mojado muy bien en el ámbito peronista, pero no se desempeñan como peronistas ni traducen políticamente en las acciones lo que es el peronismo. Ni conocen el pensamiento de Perón. El justicialismo, digamos, ¿no? Digamos que originariamente el peronismo no sirve más. Está demostrado que ni mejor ni hablar. O sea, es confundir más a la gente. Lo que hay que insistir de que Perón era nacionalista y socialista argentino y que hay digamos, no tiene, y lo ha demostrado que se puede aplicar. Por lo menos hasta el año 52 que vivía Eva, se trató de cambiar las cosas, ¿no? De independizar. Bastante. En la labor de el 52 que muere Eva, empieza a caer también Perón, porque Eva era la camarada. No sé si es por eso, pero es verdad que el periodo final, como ocurre a todas las gestiones, hay deterioros, eso es cierto. En la labor de docente que han tenido todos, de alguna manera, por la radio, como hijos, con amigos, de NEC, con Juventud, Héctor también a nivel universitario, tratar con todos. Esto les generó, más allá de que lo que contaste, por llevarlo a Maye, hablar de Maye o plantear en su momento genera resistencia de la juventud. Claro. En su momento generó problemas no con los estudiantes, sino con las autoridades. Después empezó a generar problemas con los estudiantes, especialmente en la Universidad de El Salvador. Los mismos estudiantes. El centro de estudiantes. Por supuesto, el problema lo derivaron en otra cuestión, que no tiene que ver porque tendría que hablar del profesor asociado, que no viene al caso, en el cual tenían razón. Pero bueno, lo derivaron hacia un problema manejable. Ahora, posteriormente no genera problema con nadie porque no saben quién es. Lo que genera problemas es el contenido, que yo lo mantengo. Eso.
¿Perciben que su contenido? Sí, el contenido lo perciben muy bien. A los colegas no les molesta, porque en realidad los colegas míos, yo estoy en la Facultad de Derecho, son especialistas de otras cosas, salvo el de Derecho Constitucional, pero no les molesta. Digo, en la última década, ¿no? No les molesta. A los alumnos no les llega. Sí, entienden de qué se trata y no les importa un rábano. Puede que a algunos subjetivamente les interese, pero que haya alguien interesado en una versión tan contradictoria con todas las versiones que ellos leen y escriben. Yo soy muy celoso de esas cosas. Por ejemplo, ustedes han oído hablar muy frecuentemente, incluso en gente de nuestra corriente, para referirse al continente sudamericano como región, para referirse a Europa como región. Bueno, este es un léxico de la ONU. Lógico. Porque si mi país es una región, casi una provincia. Claro. El mundo es mi patria. Claro. ¿Estamos? Regiones, la Mesopotamia, la Patagonia, la Amazonia, esas son regiones. Tienen un sentido geoeconómico en todo caso. Y etnia, ¿no? Etnia, sí, pero hablo de regiones físicas, ¿no? Pero no puede tener el mismo distinto alcance, el término región en un mismo idioma para la política que para la geografía. Claro. Es un engañabobos el término región, lo usa la Cancillería, lo usan los profesores, lo usan la Escuela de Servicio Exterior, y con las palabras se mienten. Lógico. La Argentina no es una región, hay países que ocupan menos de una región. A mí por lo menos me ha costado entenderlo, o sea, hay países que criticar hay países que ocupan porque hay un lavado de cerebro permanente, y después yo voy a usar una frase que usaba un amigo, decía, el no boludismo argentino. O sea, lo llamo no boludismo, porque se crean, los españoles dicen, donde va Vicente va la gente, ¿no es cierto? También como refrán, donde va Vicente, se crea como toda una corriente, digamos, de moda, digamos, de nadie quiere ser boludo, entonces como boludo vos no apoyás a Cristina, como boludo vos no apoyás de Mayé, como... Entonces nadie quiere ser boludo y terminamos siendo, discúlpenme, no sé si corresponde a la charla, pero todos terminamos un poco siéndolo, ¿no? O sea, entonces, pero creyéndonos vivos. Pero claro, pero la presión, digamos, a nosotros nos cuesta que nos metan en ese caso, porque no nos importa nada. Pero tu pregunta se refería a los estudiantes. Claro, me refiero a los estudiantes de hoy, como no leen nada, fuera de lo que tienen que estudiar. El libro que la teoría política, que es el que tiene ellos como manual, además de otras lecturas, pero tiene ese como manual. Simplemente lo memorizan. Algunos lo entienden un poco más, otros un poco menos, pero no tienen otra lectura y la generación con la cual compararla, claro. Entonces, lícitamente, no hay ningún espíritu crítico ni para aceptarlo ni para rechazarlo. Yo advierto que el estudiante de hoy, en sus versiones a las cuales tengo alcance, que no son todas, ni en todas las regiones ni en todas las carreras, eso aclaro, me parecen un boxeador en posición non contest, que cobró tanto que ya bajó las manos y le siguen pegando. Sí, yo creo que sí. Hay un relajamiento. Claro, que corresponde parar la pelea y contar en el box. Acá lo que correspondería es cerrar la universidad y dejar de perder el tiempo dando clases o enseñando asignaturas en lo que yo llamo la enseñanza posterior, es decir, después de la secundaria, sin poder, porque no pueden, aunque quieran, dar enseñanza superior. Es decir, no especializada solamente, que está bien, la universidad especializa más, sino además profundizada. Claro, la universidad no profundiza un corno, especializa, sí, pero no profundiza. Por lo tanto, no es educación superior, es educación posterior. Sí. Eso me hace acordar una cosa que decía el profesor también, decía, en muchos lugares no existe la universidad, porque la universidad es aquel ámbito donde un profesor vuelca en la cátedra el fruto de sus investigaciones.
Lo demás son institutos de enseñanza técnica superior. Sí, que no está mal. Que no está mal. Que no está mal. Que no está mal. Ahora, desde el punto de vista digamos, de las generaciones de hoy, mi experiencia, que puede ser muy limitada, por supuesto, yo no soy profesor universitario, pero lo que percibo es que planteándolo en temas de, chicos, no discutamos ideología, discutamos problemas concretos. Claro. Discutamos un problema concreto. ¿Cómo hacemos? Pongamos un ejemplo concreto de un problema concreto. ¿Cómo lo resolvemos? En el momento en que usted le pone ese problema a resolver y le va buscando las herramientas para resolver ese problema, se va dando cuenta, el chico solo se da cuenta que con el verso que le hacen todos los días no alcanza, no sirve, no va a resolver el problema. En cambio, con un enfoque distinto, ya empieza a vislumbrarse que la solución del problema, si bien puede no ser nada, son asimiladores, la curiosidad de saber, ¿no? Son asimiladores. Se hace posible, o sea, dejemos de discutir ideología, discutamos problemas, problemas concretos, soluciones concretas a problemas concretos. La ideología viene después. Y algo me queda. Vos decís verdad, pero yo te diría que son asimiladores los docentes. Sí, también, claro. Hay una faltan creadores. Hay otra categoría más, si recordás. Creadores, realizadores, asimiladores y brutos. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Y los hay en todos los los padres no entienden a sus hijos, ni sus hijos se pueden comunicar porque no se han comunicado, como van detrás del dinero, el Dios lucro, que es el actual. No se pueden comunicar con su... Nosotros... Puede ser, mi hija es muy grande como para experiencia, tiene 37 años. Va, grande no, casi podía ser mi nieta, pero sí. Pero yo tengo un hijo. Yo estoy a los... cumplo 80 el año que viene. 37. Por eso. Casi podía ser 8. Por eso te digo. Pero ella, por su cuenta, de algunas lecturas que me pidió a mí, me dijo, estoy convencida, yo también soy nacionalsocialista. No hablemos más del tema. No. Ella es experta, es decir, tiene posgrado en computación, ¿no? Sí, los que están en ciencias exactas son mucho más permeables. Mucho más permeables. Son mucho más permeables. Y tienen además un funcionamiento reflexivo más ágil. Yo tengo un hijo acá con Marcelo. Eso es muy notorio. Sí. Que es tremendo. Digamos, los que están en cibernética, los que están en biología, o sea, ciencias que son... Bueno, con biología ayuda más. Sí, por supuesto, digamos, ciencias que son... Sí, por eso decía hace un rato, dediquémonos a los problemas concretos. Sí. Y la gente que está puede ser ciencias naturales, pero también pueden ser ciencias exactas, está mucho más cerca del problema concreto. Esa gente no hay que decirle gran cosa. No, planteando el problema y digamos, barremos de la mesa todos los prejuicios, le planteamos el problema y cómo lo resolvemos. Y solitos llegan a una visión del problema. La verdad es que las humanidades y las ciencias sociales han hecho un lado del cerebro universal. Ahí está el espectacular. Espectacular. Sí, yo tengo un hijo de 22, digamos, que también rápidamente capta, pero los que estudian biología, por ejemplo, estudian el funcionamiento de las especies. Nosotros somos una más. Entonces, están más cerca de poder comprender lo que sobre todo ahora y lo que sí, las ciencias duras son menos proclives a las fantasías. Claro. Sí. Menos proclives a la fantasía. Sí, el famoso tema de que la tesis es falseable. Sí. Si es falseable. Claro. Popper. Caballeros, yo les agradezco mucho, se nos fue un poco el tiempo, creo que hay muchísimo más para hablar de Mayén. Su profesión, sus especialidades han sido notorias y la verdad que hemos quedado corto para un programa de 1 hora y media. De todas maneras, yo, Javier, te agradezco muchísimo por haber estado. Gracias a ustedes y muchísimas gracias por la consideración. Yo creo que se lo merece como profesor, como maestro, como biólogo, y para mí, con toda, no sé, es difícil poder estar
hacer honor al apellido, estar mínimamente a la altura de las circunstancias, porque realmente era un genio, no es solamente un profesor, o sea, se movía en la medicina natural, se movía dentro de la metafísica, se movía en la antropología, se movía, y lo que conocía de teología. Claro, digamos, miles de libros leídos, digamos, y además la coherencia con respecto a lo que transmitía y lo que demostraba. O sea, yo a mí aprendí, y todavía, gracias a Dios, estoy entero, digo, pese a toda la presión y todo, estoy con más o menos una línea de conducta que creo correcta. No soy tampoco una maravilla, pero gracias al ejemplo que él me dio, de modestia, de nobleza, de humildad, aunque la palabra humilde siempre mi madre me dice que no tengo que decir humildad, que más bien modestia, porque no le gustaba que fuera humilde. No sé por qué. Porque además la definición en diccionario de humilde no es muy buena, que digamos, ¿no? Entonces, pero realmente agradezco muchísimo, que además para mí es un tremendo honor, y la verdad estaba un poco nervioso porque no es fácil estar en presencia de un doctor como el doctor Martinotti, digamos dos alumnos o admiradores o seguidores de la obra de mi padre, porque el nivel del techo es tan alto que poder mantenerse ahí más o menos con dignidad no es fácil. Lo has hecho muy bien. Se lo agradezco muchísimo. Han sido una gran enseñanza en casa, o sea que, Javier, ya vamos a seguir platicando sobre tu padre. Denis Martos, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. La verdad que ha sido muy rico, porque recordar la de Mayé me hizo acordar muy buenas épocas. Martinotti, muchísimas gracias, Héctor. Es recordar la mejor época de mi vida. Es una época importantísima. Yo creo que nos debemos una próxima reunión para hablar un poquito más de su inclinación antropológica, sociológica, y creo que podemos hacer algún otro capítulo. Vale la pena, por lo menos. Ahora, con respecto a la antropología, digamos, inclusive este gobierno favorece con el tema de la figura de Colón, que digamos, la cosa de la estupidez esta, que un monumento y toda la historia, se está, claro, ahora, porque voltearon, no sé, cosas que no entiendo, digamos, el tema de las civilizaciones precolombinas está como de moda. Entonces, claro, ahora hay que aparece la figura de mi padre y todo esto, porque se anticipó bastante a muchísimos que actualmente repiten lo que han leído en los libros en la obra de mi padre, negándolo, y que ahora y algunos lo niegan y todo esto, pero hay muchos trabajos de investigación que van contrastando y van descubriendo y ya van digamos desmenuzando un poco desmenuzando más si es verdad, si es mentira, todo esto. Es muy inteligente, así que también nos pudo haber vendido un tremendo verso de todo con tal de decir que el hombre blanco vino antes, ¿no? Pero yo no lo creo. Hay infinidad de pruebas, descubrimientos, todo lo que son las civilizaciones precolombinas, la influencia vikinga, templaria, china, la hindú también, que venía como tripulación en los barcos que venían ahí al norte de Perú. Tenemos que irnos. O sea, vamos a tocar ese tema en un próximo. Merece de Mayé que lo reivindiquemos. Gracias a todos. Gracias. Y a todos ustedes les agradezco por habernos acompañado en este especial de TV1 sobre Jacques-Marie de Mayé, y esperamos que haya sido lo más fructífero para todos ustedes. Estoy seguro que vamos a hacer otros capítulos con mayor profundidad sobre su profesión en diferentes disciplinas. Nos vemos el próximo por aquí, por TV1, toda la verdad primero. Gracias.